y voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me confirman, puede ser con un dedo arriba, si están viendo mi pantalla en este momento. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Me podrían confirmar? Por favor, alguien que active. Es que no puedo ver el chat, entonces si me pueden confirmar. Sí, señora. Sí se ve. Vale, Sí se ve la muchas pantalla. gracias. Muy amables. Bueno, Sí, profe. entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta réplica de la primera sesión de CIPAS del curso de competencias comunicativas. Les recuerdo que mi nombre es Carolina Parra y yo soy la directora de este curso. Este encuentro CIPAS se llama La voz de un autor enciende la inspiración. Tu voz la convierte en relato. Justamente vamos a abordar este tema de la escritura en 3 momentos importantes, donde vamos a activar los presaberes a través de un ejercicio. Luego vamos a tener un taller práctico de escritura después de abordar las tipologías descriptiva y narrativa. Y finalmente vamos a tener un momento de preguntas para aclarar las dudas frente al desarrollo de este taller práctico. Así que los objetivos que tendremos presentes para este taller están relacionados con el reconocimiento de la importancia que tiene la escritura, no solo como un medio expresivo, digamos, en la literatura, sino también en los ámbitos académicos. Entonces, vamos a analizar cuál es la importancia que tiene y además vamos a identificar los textos narrativos y descriptivos. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de estos textos, porque justamente esta es la temática que ustedes van a abordar en la fase 2 y que van a resolver en el cuestionario. Bien, permítanme ya. Bueno, acá en pantalla yo les estoy mostrando una imagen de un autor latinoamericano. Quisiera saber si alguno de ustedes puede identificar quién es él. ¿Alguno de ustedes sabe quién es este autor? Pueden activar su micrófono, pueden decirlo en el chat. Cuéntenos, ¿quién dijo yo? ¿Qué autor es? Buenas noches, Buenas noches. Julio Cortázar, Muy bien, Julio Cortázar. ¿Y de qué país, de qué nacionalidad es él? argentino. Argentino. Gracias. Bueno, vamos en este momento a ver un video. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para que pueda compartir el sonido, donde vamos a escuchar fotografía. Entonces, es importante que tengamos en cuenta como estos detalles de su vida y podamos relacionar de alguna forma cómo es la vida de un autor, ¿no? De un escritor. Entonces vamos a escuchar los apartados más importantes y yo haré alguna pregunta y ustedes pueden participar de forma individual. ¿Quieres aprender inglés? Inscríbete ya acá. Hay Piensa un en grande, segundo. piensa smart. Saltamos esta publicidad. Tu hogar necesita full velocidad con internet de Tigo. Listo. Entre un laberinto de palabras emerge la figura del escritor, aquel que transformó lo cotidiano en fantástico, aquel amante del jazz que en sus notas recorre la libertad, creando universos donde el tiempo se fragmenta y la literatura se reinventa en cada página. Hoy hablaremos de Julio Cortázar. Nació en Bruselas en medio de la Primera Guerra Mundial el 26 de agosto de 1914, un nacimiento que él mismo definiría como producto del turismo y la diplomacia. Fue hijo de padres argentinos en tierras belgas. El destino lo llevaría pronto a Argentina y tras el abandono paterno cuando apenas contaba con 6 años, se asentaría en Banfield junto a su madre, una tía y su hermana Ofelia.
Su infancia, asolada por la enfermedad, fue acompañada con las páginas de Julio Verne, Víctor Hugo o Edgar Allan Poe. Su pasión por la lectura era tan voraz que preocupó a su madre, quien consultó con médicos y educadores, recibiendo el consejo de que el pequeño leyera menos y saliera más al sol. Ya a los 9 años había escrito su primera novela, calificada posteriormente por él mismo como afortunadamente perdida. No solo escribía novelas, su primer cuento, publicado Bruja, apareció en Correo Literario, dando inicio a una producción narrativa precoz y potente. Bien, en esta primera parte, fíjense que están hablando de los momentos de la vida de Julio Cortázar. Bueno, ¿quién me cuenta dónde realmente nació? ¿Sí? Ya teníamos un indicio de que era argentino, pero realmente dónde nació. Nació en Bruselas. Muy bien, nace en Bruselas y debido a la Primera Guerra Mundial se trasladan a Argentina y realmente nosotros creemos que él tiene nacionalidad argentina, ¿no? Porque vivió allá la mayor parte de su vida, pero nace en Bruselas. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado alguno de los videos donde las entrevistas que él tiene un acento particular y es justamente porque él hablaba francés, entonces cuando menciona algunas palabras en español, su acentuación es diferente. Bueno, ¿qué características nos mencionan acá que le preocupaba a la mamá, pero que podríamos decir que es un rasgo que lo llevó a ser escritor? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Qué le preocupó a la mamá y por eso lo llevó al médico y el médico le aconsejó algo? ¿Qué fue? Y ahí podríamos decir, bueno, esto es un rasgo de un escritor. ¿Cuál era? Apasionado por la lectura. Muy bien, sí, tenía un gusto desde niño por la lectura y eso le preocupó a la mamá, por eso los médicos decían, bueno, que lea menos y que lee más el sol, ¿no? Porque la lectura también significa eso, como adentrarse, como ensimismarse. Entonces es una anécdota importante. Bueno, sigamos sabiendo de su vida. Tras graduarse como maestro en 1932 y como profesor de letras en 1935, comenzó a enseñar en pequeños pueblos bonaerenses. Las pensiones donde vivía se convirtieron en refugios para su creatividad creciente. En 1938 publicó Presencia, su primera colección de poemas bajo el seudónimo de Julio Denis. Ay, perdón. Primer paso de una carrera literaria que cambiaría las letras hispanoamericanas. La llegada de Perón al poder marcó un antes y después en su vida. Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, explicaría sobre su dimisión a la docencia. En 1951, tras publicar Bestiario, su primer libro relevante de cuentos, emprendió su exilio voluntario hacia París, ciudad que lo acogería hasta el final de sus días. En esos años también publicó el inquietante cuento Casa Tomada en una revista dirigida por Jorge Luis Borges, una publicación que lo situaría con fuerza en el mapa literario argentino. Bueno, acá hay un rasgo que me parece importante mencionarlo, porque esto le ha sucedido a algunos escritores, y es que antes de dedicarse, o bueno, paralelo a la escritura, ¿cuál es la profesión que empieza a ejercer Julio Cortázar? ¿Como profesor? Muy bien, como docente, así es. Y él tiene una particularidad, también en el chat estoy viendo que escribieron profesor. Él tiene una particularidad y es que él es docente rural. Eso también es una característica de los autores que a mí me ha llevado a pensar que esto de ir a las zonas rurales y ser profesor es encontrarse con la realidad de estos territorios y seguramente adquirir cierta sensibilidad para poder escribir en un futuro o poder expresar de manera escrita alguna idea particular. En la ciudad Luz conoció la estrechez económica junto a su primera esposa, Aurora Bernardes, hasta que la traducción de la obra completa de Edgar Allan Poe, considerada la mejor versión al español, le proporcionó cierto desahogo.
El verdadero salto a la fama llegaría en 1963 con Rayuela, novela laberíntica que revolucionó la literatura hispanoamericana, invitando al lector a saltar entre capítulos como quien juega la rayuela en un patio de infancia. Esta obra lo consagró como uno de los pilares del boom latinoamericano, movimiento que compartió con otros grandes como García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cortázar poseía el don de hacer de lo extraordinario algo cotidiano. En sus cuentos los objetos cobran vida, las casas son tomadas por presencias innombrables y un personaje puede vomitar conejitos con la misma naturalidad con que otro respira. Creó criaturas únicas, los cronopios, desordenados y artísticos, los famas, metódicos y convencionales, y las esperanzas contemplativas y pasivas, no como simples personajes, sino como formas de habitar el mundo. Durante su trayectoria recibió importantes distinciones como el Premio Médicis por su libro Manuel y el Premio Konex de Honor por su legado a la literatura argentina. Bueno, acá nos mencionan parte de sus obras, ¿cierto? Empiezan a hablarnos qué le hizo famoso, qué escribió primero, cuál es la novela que lo consagró como autor a Julio Cortázar. Rayuela. Ajá, Rayuela, gracias por responder. Tenemos que esta novela se desarrolla en París y él, como escucharon, se exilia a París y justamente es a partir de esa experiencia que él empieza a construir todo este relato. No sé si también alcanzaron a escuchar a qué autor él traduce al español y se considera de las mejores traducciones hechas de ese autor. Y de hecho, gracias a esas traducciones, empezamos a conocer la obra de ese autor. ¿Quién es? ¿Lo recuerdan? Julio Denis, me dicen por acá. No, no es Julio Denis. Esa es una obra. Es Edgar Allan Poe, que es un autor estadounidense. Gracias a las traducciones que hizo Julio Cortázar, que fueron una de las mejores al idioma español, se puede conocer la obra de Edgar Allan Poe. Y pues ustedes saben que él era uno de los precursores del cuento de terror y de este tipo de narrativa, entonces fue un hecho muy relevante como traductor de este autor. Bueno, vamos a la siguiente parte. La Revolución cubana despertó en él una conciencia política. Me mostró de manera cruel y dolorosa el gran vacío político que había en mí, confesaría. A partir de 1963, tras visitar la isla, invitado por Casa de las Américas, su compromiso con Latinoamérica se volvió inquebrantable. Apoyó causas revolucionarias y denunció dictaduras, especialmente la Argentina, que prohibió sus libros y lo obligó a levantar su voz desde París. En 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, adoptó la francesa como protesta contra el régimen militar. La muerte de Carol Dunlop, su segunda esposa, en 1982, lo sumió en una profunda depresión. Al año siguiente, con la democracia restaurada en Argentina, realizó un último viaje a su tierra natal, donde fue calurosamente recibido por sus lectores, pero ignorado por las autoridades. Entre sus relaciones personales más entrañables, destacan la que mantuvo con Alejandra Pizarnik, con quien compartió una complicidad afectiva y literaria, y su cercana amistad con Octavio Paz, basada en la admiración y el respeto mutuo. Bueno, se menciona una característica particular que tiene que ver ya con los hechos políticos de Latinoamérica y que en las que se vieron involucrar los autores latinoamericanos. ¿Cuál fue este hecho que nos mencione? Veo que en el chat le están preguntando mucho sobre la confirmación de la asistencia. Recuerden que esa parte la hacemos al final, por favor. Es que llenan de información el chat y no puedo ver las respuestas que dan otros estudiantes. Gracias, Lina. Revolucionario. Muy bien, sí. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el interés político que apoyó Julio Cortázar? No, bueno, pues fue la Revolución Cubana, ¿no? Ustedes saben que había una especie de esperanza
en la Revolución Cubana, ¿cierto? Porque defendían lo propio, querían alejar todas las industrias estadounidenses que estaban en Cuba. Y en ese momento los autores apoyaron esas causas. Que haya funcionado o no, pues ya es otro dilema. Pero eso es una característica de los autores del boom latinoamericano. ¿Y por qué pasó eso? Porque en la década de los 60s y los 70s hubo dictaduras, tanto en Chile, Argentina, en Colombia no fue directamente una dictadura, pero había un estatuto de seguridad que también funcionaba con ciertos rasgos dictatoriales. Estas dictaduras por lo general exilian a los artistas y a las personas de pensamientos libres y pues son atroces en materia de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, los autores, en este caso Julio Cortázar, apoyaron estas causas, pues en pro de la democracia, de la libertad de expresión, pero eran épocas muy convulsas, ¿no? Y por eso sus obras también reflejan parte de estas vivencias políticas. El 12 de febrero de 1984, la pluma del cronopio se detuvo para siempre en París. La leucemia se llevó al escritor. Su cuerpo descansa en Montparnasse junto a Carol, pero su tumba nunca está sola. Lápices, flores y piedras son ofrendas de sus lectores. Hoy traducido a más de 30 idiomas, Cortázar sigue vivo en cada página que abre puertas a lo insólito, en cada experimento narrativo que desafía convenciones, en cada lector que aprende a sospechar de la realidad aparente. Como él mismo dijo, mi desdicha y mi dicha fue no aceptar las cosas como me eran dadas. En el jazz que tanto amaba, en los gatos que veneraba, en los puentes entre Buenos Aires y París, en los encuentros azarosos que parecen predestinados, permanece su espíritu. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, escribió una vez, describiendo sin saberlo la relación eterna entre él y sus lectores. Bueno, aquí ya nos indican en esta frase adiós al cronopio, pues Cronopios y Famas es un cuento muy conocido de él. Y me parece importante esos rasgos tan humanos que nos muestran. A la muerte de su esposa, él pasa una depresión, cómo fue exiliado a causa de su obra, cómo fue vetada también en Argentina su obra, y cómo desde París, viviendo en esta ciudad, pues él seguía siendo argentino, ¿no? Seguía construyendo desde el exilio para su país. Bueno, entonces estos datos quería que los identificaran y vamos ahora a escuchar un cuento de los muchos que forman parte de su legado, que es Instrucciones para llorar. Hay una característica importante en la obra de Julio Cortázar y es el juego. Fíjense que Rayuela pues es la golosa, ¿no? Así se le conoce en Argentina. Y entonces hay una relación, él guarda mucho en su forma narrativa este tema del juego y la lúdica para que el lector pues tenga otra forma de poder interpretar y de construir lo que lee. Vamos a escuchar estas Instrucciones para llorar y al final pues voy a dar una interpretación, pero quiero que lo escuchen y que ustedes me puedan decir qué opinan, si ya lo habían leído, si ya lo habían escuchado o qué piensan o qué percepción tienen de esta historia. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en la contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara,
y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más contenido así. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis porque siguen preguntando que no se pudieron inscribir. Les voy a pedir a los estudiantes que aparecía zona oriente, que por favor pongan zona sur. Les parecía zonas centro oriente, pongan zona sur y elijan Pasto, por favor, para que se puedan inscribir. Porque pues veo que están enviando preguntas acerca de eso, que no se pueden inscribir. Bueno, Profe, para qué quienes... qué pena con usted. Lo que pasa es que yo vivo acá en Pereira Occidente y el internet ha estado muy bajo, muy bajo. No sé qué pasó, pero hoy ha estado molestando todo el día el internet y tampoco me he podido, pues como darle asistencia para lo de la clase. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a dejar el espacio para preguntas en un momento, pero como les decía, los de esta zona cambien la zona para que se puedan inscribir. Y otra cosa, hay estudiantes que no pueden ingresar, es que tienen que loguearse con su correo institucional, porque así no pueden ingresar, porque los demás estudiantes han podido entrar sin inconveniente. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, me gustaría escuchar qué impresión tuvieron ustedes de este cuento. Instrucciones para llorar. De hecho, el título ya es sugerente. ¿Quién quiere participar? ¿Qué percibieron, qué escucharon? ¿Qué es eso de instrucciones para llorar? ¿Cómo les pareció? ¿Qué les sugiere? ¿Qué piensan? Buenas Buena- noches. Buenas noches. Mucho gusto, Angélica Hernández, profe. Esto, pues, la verdad, nunca lo había escuchado, ¿sí? Ujú, sí. ¿Y qué te sugiere? ¿Qué sentiste cuando escuchabas esta historia? No la escucho. ¿Será que se fue la señal? ¿Aló? Sí, se fue la ¿Aló? señal. ¿Aló? Sí, ¿Sí? señora. Sí. ¿Qué decías? Yo lo interpreto así, o sea, em, sienten, o sea, se ponen los zapatos de que hubo algún acontecimiento así de llanto, ¿sí? Como para que ellos puedan llorar. Entonces yo digo que un autor se mete en ese papel, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo les voy a... Irene, ¿qué quieres decir? Irene, ¿quiere decir algo? Bueno, Giancarlos, porque Irene no activó el micrófono. Giancarlo. ¿Qué tal? Buenas, ya casi noches, profe. Que Sí, recién buenas noches. ingresé y no estoy perdido, qué pena, porque no sé, no me quería ingresar. Yo creo que otra compañera también está en las mismas. Sí, eso me han escrito y yo les he estado acá enviando el enlace para que puedan ingresar. Bueno, entonces ya unirse y seguir el hilo del taller que estamos dando para que lo tengan en cuenta. Marisela, ¿qué quieres decir? Muy buenas noches, tutora. En lo que yo tomo, digamos, como de la lectura, es que él usa la ironía para dar un manual de cómo se debe llorar, cuando pues llorar es algo natural, algo que no necesita un manual ni instrucciones. Pues veo que tienes una buena idea de lo que sugiere Julio Cortázar, porque así es. Resulta que él quiere transmitir, o bueno, de alguna manera plasmar en este cuento, que estamos vetados los seres humanos en nuestras emociones y nuestras expresiones más naturales, ¿cierto? Como el dolor, el llanto, la tristeza,
Entonces, por eso él escribe este cuento de instrucciones para llorar, y además es muy gracioso porque le dice cómo debe llorar el niño, ¿no? Dónde debe poner la mano, cómo debe ser ese llanto cuando ya lleva un determinado tiempo, cómo debe ser el llanto. Entonces, él usa mucho esto, ¿no? Porque una instrucción, hay otra instrucción otro cuento que se llama Instrucción para darle cuerda a un reloj, también nos detalla a los lectores qué hacer en una función que es realmente muy sencilla, algo que es muy obvio. Pero básicamente eso era lo que buscaba Julio Cortázar, hacernos ver que a veces estamos cohibidos en muchas de nuestras más simples expresiones. Muchas gracias, Marisela, por el aporte, porque es muy asertivo frente a lo que quería transmitir Julio Cortázar. Bueno, entonces ya vamos a empezar en la primera parte de este taller, que tiene que ver con la anécdota. Resulta que cuando los autores se describen, a veces se basan en hechos cotidianos, y para sentarnos a escribir a veces de forma narrativa, pensar en ciertas circunstancias que nos ocurren en la vida, pues son elementos que pueden servirnos para escribir de manera fluida. Entonces, lo cotidiano puede ser verse con los amigos, comprar algo, ir al médico, estar en familia, ¿sí? Estos son acciones cotidianas. Entonces, a través de la anécdota que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un ejercicio. Quisiera saber si alguien quiere leerla. Sí, yo. A ver, puedes leer. Ayer me despertó el llanto de mi bebé. Lo cargué, preparé el tetero y después de alimentarlo, lo acosté con cuidado en su cuna. Encendí el computador e ingresé al campus virtual de la UNAD. Abrí el curso de competencias e inicié el cuestionario de la fase 1 y mientras sostenía al niño en mis piernas, continué con la actividad alternando entre el teclado y sus pequeñas manos. Al final del día lo arrullé hasta que se durmió. Lo observé en silencio, regresé al computador y seguí escribiendo, consciente de que cada palabra que escribo, cada actividad que desarrollo, también es una forma de construir su futuro. Muchas gracias. Entonces, acá vemos una anécdota escrita de forma narrativa, y que nos encontramos con una situación muy cercana a la realidad, ¿cierto? Con las estudiantes que muy seguramente tienen hijos y tienen que repartir su tiempo entre estudiar, trabajar, atender a los de su familia, en este caso a su hijo, y todo eso lo tienen que organizar y equiparar y llevar de la mejor manera, pues para cumplir con las múltiples funciones que se tiene como mujer, como madre, como trabajadora, como estudiante. Entonces, a partir de esta anécdota, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acá hay unas preguntas que nos están formulando sobre este relato. Nos preguntan, ¿quién puede ser el narrador de esta historia? Recuerden que el narrador no es el autor es el que escribe la historia. El narrador es el que nos está contando la historia. Y sé que muchos de ustedes no han identificado cuál es el tipo de narrador, y hoy justamente vamos a construir este concepto para que lo empiecen a identificar. Luego van a responder quiénes son los personajes, quién es él o la protagonista de lo que sucede en este relato, cómo es el lenguaje que se usa, si es un lenguaje natural, cotidiano, o profesional o especializado, y por qué es ese tipo de lenguaje. Y en la última pregunta, ustedes van a intentar ponerse como en los pies de otro lector, y si se ponen en los pies de otro lector, van a responder si este texto sería entretenido o no, y por qué lo sería. Entonces, para eso, voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a compartir el enlace de Teams, del Padlet.
No sé si ustedes se dieron cuenta que en uno de los correos que yo envié y también por el grupo de Teams, yo les envié unos enlaces y les dije que por favor los tuvieran en cuenta porque íbamos a trabajar con ellos. Ahora lo voy a adjuntar para que por favor lo abran. Y además, ya les voy a compartir mi pantalla y les voy a explicar cómo lo van a hacer. Bueno, permítanme un segundo, mientras acá, listo. Bien, entonces este enlace que yo les envié les va a abrir esta página, ¿sí? Todos van a ver esto. Esto es el trabajo de otros compañeros, los que enviaron en la sesión anterior. Como esta es la réplica, es el mismo ejercicio, entonces acá yo quiero tener toda la información registrada. Entonces ustedes van a publicar cómo lo van a hacer y pongan mucha atención para que sepan cómo es el proceso y lo tengan claro. Acá donde dice, permítanme un segundo, publicar, ustedes le dan clic. Voy a volver acá otra vez para que lo vean. Acá donde dice publicar, la parte derecha inferior, le dan clic y ahí dice sujeto. Ahí ustedes van a escribir su nombre. Entonces yo escribo docente Carolina Parra. Y acá en la parte de abajo, ustedes van a responder las preguntas, ¿sí? Acá yo les acabo de escribir las preguntas para que las tengan claro y puedan dar respuesta a ellas. Y luego, cuando ustedes ya hayan puesto su nombre y estén las respuestas, van a darle aquí arriba publicar. Cuando les dan publicar, acá aparece la publicación. Entonces, por favor, guíense por las preguntas para que puedan responder. La idea es que respondan de manera breve, ¿sí? No es necesario que argumenten mucho, que profundicen mucho, no, sino que yo pueda dar cuenta de cómo comprendieron y cómo entendieron. Bueno, ¿alguna duda de cómo deben participar? Ya pueden empezar a hacerlo para que yo vaya viendo sus publicaciones. Voy a dejarles en pantalla el relato, ¿sí? Porque de pronto no pusieron atención cuando se leyó o a veces la memoria es así, ¿no? No recordamos muy bien lo que leemos, entonces tenemos que releer. Entonces les voy a dar unos minutos. Aquí estoy, pero pues me voy a silenciar para que ustedes puedan responder las preguntas. Bueno, pero si tienen alguna duda, por favor me dicen. Tutora, disculpe, yo entré la vez pasada e hice todo esto. Sí, señor, ¿cómo es su nombre? Edith Vergara. Sí, pues le cuento que esta es la réplica. Entonces, si entraba a la sesión anterior, ya no tenía que entrar a esta porque ya tiene los puntos. Ok, tutora, gracias entonces. ¿Su merced se inscribió? ¿Tía? ¿Se inscribió? Sí, porque es que cuando yo le di inscribir, quedé inscrito para todos. Okay. Y ya yo le di confirmar asistencia y todo, pero ya yo hice todo eso y ahí en el muro que usted colocó, ahí está mi nombre con todos los ejercicios. Entonces, bueno. le pido permiso para retirar. Sí, señor, no hay problema porque ya participó de la sesión anterior. Listo, tutor, gracias. Feliz noche. Bueno, que esté muy bien. Marisol me está preguntando que dónde se pone el nombre. Ya voy un segundo, Marisol, al Padlet. Mire, acá donde dice publicar, cuando usted le da clic, dice sujeto.
ahí pone el nombre. Y en la parte de abajo, las respuestas. El enlace lo acabé de enviar. Joanny Tamara me está preguntando. El enlace lo acabé de publicar en el chat. La pregunta también está en el Padlet, mira. Mira, estas son. Donde dice docente Carolina Parra, estas son las 5 preguntas. ¿Quién más tiene una duda? Profe, yo para preguntarle algo. Lo que Sí. pasa en este momento estoy trabajando y no puedo pues responder las preguntas. ¿Podría responderlas después? Sí. Yo sé que hay personas que no pueden en este momento, entonces puedes estar atenta al taller porque también al final tenemos otro proceso de escritura y al final un quiz con el registro de la asistencia. Entonces, esos dos los puedes hacer después. Pero por favor, copia el enlace del Padlet. Igual, ahí está también en el correo, pero tenlo en cuenta para que puedas subir la información. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, alguien me dice acá que por favor ponga el texto. Entonces, ya lo pongo nuevamente. Profe, pero podemos responder 1 respuesta, 2 respuestas, ¿sí? Sí, no es necesario que copien todas las preguntas. Bueno, entonces voy a ir al Padlet para ver quiénes han participado. Permítanme un segundo. Voy a quitar un momento la presentación para ver cómo nos está funcionando la participación. Ah, qué bien, fíjense, acá están las preguntas y ya participó Marisela, Luisa Fernanda, Yuri, Blanca, Ingrid. Bueno, quisiera leerlas todas, pero pues solo voy a revisar una para que veamos de qué manera hay comprensión frente a esta anécdota. Entonces, la primera, ¿quién es el narrador? Vamos a leer la de Ingrid Lorena González. El narrador, ay, se me corrió. Dice, es el esposo. Bueno, no tenemos ese dato específicamente si es el esposo, ¿cierto? Y ya vamos a saber de qué se trata, qué es un narrador en una historia. ¿Sabría definir la palabra narrador? ¿Quién describe un hecho? Muy bien, sí. ¿Quiénes son los personajes? Madre e hijo. ¿Quién es la protagonista? La madre. ¿El lenguaje es natural? Narra un hecho de la vida de una estudiante. Bueno, acá no fue tan específico si era natural o no. El texto es entretenido. Pienso que sí, dado que es un hecho donde se muestra el amor a su hijo y el de su superación. Bien. Bueno, entonces hay algo importante acá. Voy a leer el de Angélica. Dice, el narrador, la compañera que leyó el cuento. Él sería el lector, ¿cierto? El que lee es el lector. El que escribe es el autor. Y el narrador lo vamos a descubrir hoy porque veo que muchos no identifican al narrador. Luisa dice acá, el narrador es la mamá. Sería la mamá porque fíjense que acá dice, ayer me despertó el llanto de mi bebé. Muy bien. Muy bien. Este aporte fue de María Camila. La mamá está hablando en primera persona, ¿cierto? Y está contando. Lo cargué
preparé el tetero y después de alimentarlo, lo acosté con cuidado en su cuna. Así es, ajá. El narrador, la narradora en este caso es la mamá. Acá también Estefanía nos dice que es la mamá. Bien, entonces fíjense que en un texto, que es una anécdota, que es corto, podemos ver elementos propios de la narración y podemos identificar todo esto que yo les he mencionado. Bueno, entonces ustedes pueden seguir participando. Yo voy a continuar. Ay, no les estoy compartiendo pantalla. Hay unas manos alzadas, no sé si tiene que ver con la participación. No les estaba compartiendo pantalla. Pero así a grandes rasgos les estaba mostrando esto, ¿sí? Sus participaciones y esto era lo que yo estaba leyendo para que hagamos ese análisis. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Porque ya voy a empezar con el taller. ¿Alguna duda? No, bueno, entonces los que tenían la mano levantada, ¿no habían dudas? Bueno, entonces ya tuvimos este primer análisis a partir de la anécdota. Vamos con la segunda parte de este taller. Bueno, primero en esta fase ya ustedes se dieron cuenta que se llama texto descriptivo narrativo. Y yo quiero que ustedes relacionen este tema de escribir con una clase de texto que nos puede recordar a la pintura o la fotografía. Quisiera que alguien describiera esta pintura que yo estoy proyectando. Pueden activar su micrófono y contar cómo la describirían. ¿No? ¿Nadie? ¿Están ocupados escribiendo todavía? Giancarlos. Es una pintura relatada de antes, de muy bien antes, la época antigua. Bueno, pero Una ¿qué pintura más? prácticamente Sí. ¿Cómo le digo? Buenas noches. Espérame un segundo que Giancarlo está participando. Perdón. Sino que como antes había mucha trueque, entonces pues como que más se basa en eso, en lo de antes. No sé si me Pero fue. una cosa, Giancarlo. Si yo te digo, describe esta pintura, eso que me estás diciendo, ¿lo puedes leer ahí? Si yo te digo, por favor, dime, ¿cómo lo describirías? ¿Cuántos barcos aparecen, por ejemplo? 3. 3. ¿Qué más puedes decir que está pasando allí? La marea está como muy agitada. Sí. Un desborde. Sí. Una Así es. embarcación. Bueno, la idea es pensar en eso. Cuando uno va a interpretar es diferente, ¿cierto? Pero cuando vamos a escribir, es muy cercano a la realidad, ¿sí? Y por eso se relaciona con la pintura y la fotografía, que intentan acercarnos a la realidad. ¿Hay alguien más que quería participar para describir esta Sí. pintura? Sí, señora, Cuéntame. Pues lo primero que yo veo es que es una pintura en 3D, ¿sí? Entonces el 3D hace relación a la realidad, ¿no? A que sea más, más vivo, o sea, como que nos relacionemos más con que es algo que está sucediendo, por decirlo de alguna manera, no sé si me hago entender. Sí, que parece muy real, ¿sí? Sí. Sería eso. Ok, bueno, muchas gracias. Pues fíjense que lo que pasa con esta pintura es que nos transmite dos cosas importantes. Una es como que realmente el agua se está desbordando del cuadro, ¿cierto? Esto no es una imagen de la realidad, ¿no? Esto es más como de la ficción porque esto realmente no va a ocurrir. Pero para un espectador, esta imagen parece real, ¿sí? El barco parece realmente que se fuera a caer, el agua parece que sí estuviera mojando, ¿sí? Entonces, describir es eso, acercarnos a narrar la realidad
de la manera más cercana. Pero yo puedo decir, bueno, es una pintura que tiene un marco que parece dorado, hay 3 barcos, uno de ellos se va a desbordar porque está saliendo del recuadro, el agua parece también que cae, se observan unas nubes al fondo, ¿sí? Yo puedo decir cosas que estén ahí, ¿sí? No solo interpretar, sino contar las cosas que estén ahí. Eso pasa con el texto descriptivo. Si ustedes se dieron cuenta, para describir necesitamos usar un tipo de palabras, ¿sí? Cuando usamos los verbos, cuando usamos los sustantivos, cuando usamos los adverbios, las conjunciones, otro tipo de palabras, esas palabras tienen unas funciones, pero los adjetivos son las palabras que usamos para describir. Entonces, grande, pequeño, alto, bajo, bonito, feo, rápido, lento, inteligente, amable, nuevo, viejo, frío, caliente, fácil, difícil, feliz, triste, oscuro, claro, valiente, antiguo, nuevo. Todas esas son palabras que mencionan características particulares de las personas, de los seres o de las cosas. Entonces, esas palabras son las que se usan en los textos descriptivos. Y yo sé que para ustedes va a ser fácil identificar los adjetivos, ¿sí? Justamente por esa función que tienen. Y, permítanme un segundo, los textos descriptivos tienen unas clases, ¿sí? Hay un texto, por ejemplo, descriptivo que solo define el físico de un personaje, se llama prosopografía. El que define solo el carácter de un personaje se llama etopeya. Y acá yo les voy a presentar un ejemplo de un texto descriptivo topográfico. ¿Qué quiere decir eso? Topos quiere decir lugar. Entonces, es un texto que nos describe un lugar. Quiero saber quién quiere leer el ejemplo. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Tatiana. Sí, puedes leer. Bueno. No te escucho. Profesor Mayra, Hola, si profe, quieres buenas lo noches. puedo leer. Por favor. No, por favor, es sí. que como vi que la compañera tenía la mano levantada, estaba esperando a ver quién de las dos. Usted dirá, profe. Lo que pasa es que yo no puedo verlas acá. Cualquiera de las dos, por favor. Esto, bueno, profe, mira, entonces, tiene un dale texto tú. que no me deja ver. No me deja ver bueno, el entonces inicio. si quieres lo leo yo. Si quieres lo leo yo. Texto descriptivo topográfico. Sí. Texto descriptivo Adelante, topográfico. compañera. El Cerro de Monserrate se alza imponente sobre Bogotá, cubierto de vegetación andina y de aire frío de montaña. En su cima destaca el Santuario Blanco, visible desde distintos puntos de la ciudad. Desde allí se aprecia su amplia vista panorámica de una capital y la sabana especialmente hermosa del amanecer y el atardecer. Gracias. Bueno, hay unas palabras que están acá resaltadas. ¿Qué tipo de palabras son esas? Las que su merced nos estaba diciendo que son descriptivas. Sí. ¿Y que cómo son se llaman? adjetivos, perdón. Los adjetivos, exacto. O sea, imponente, andina, frío, blanco, amplia, panorámica, hermosa. Son adjetivos. Bueno, este es un sitio que queda en Bogotá. Sé que acá hay personas de diferentes zonas de Colombia, pero fíjense que acá hay una particularidad. Cuando nos dicen, en su cima destaca el Santuario Blanco, ¿a qué se refiere? A la iglesia. Muy bien. Muy bien. Fíjense que no nos dice iglesia, sino que lo menciona como Santuario Blanco. Esa es otra forma del uso de la descripción, que empieza a hablarnos como en metáfora, que lo empieza a describir de otra manera. Bien, entonces vamos ahora
con el texto narrativo. Resulta que el texto narrativo es de esos primeros textos que leemos desde la primaria, ¿sí? Realmente cuando nos acercamos a las tipologías textuales, este es el primer texto que leemos. ¿Por qué? Porque leemos cuentos, leemos leyendas, mitos, fábulas, novelas, pero pues digamos que no con la conciencia de analizar qué clase de texto es, ¿cierto? Entonces, ahora en esta fase, ustedes iban a hacer un análisis de esta tipología textual. Entonces, ¿qué necesitan saber? Que el texto narrativo nos cuenta cosas reales o también cosas de la ficción. Diría que mayormente de la ficción, ¿cierto? La realidad es una, ¿cierto? Lo que pasa en la vida real. Si quieren apagar el micrófono, hay alguien que tiene un micrófono prendido. Y la narración o la literatura nos habla desde el plano de la ficción, ¿cierto? Hay muchas cosas que suceden ahí. Los personajes, por ejemplo, puede que no hayan existido, ¿cierto? Como el Quijote de la Mancha, Sancho Panza, realmente no existieron, ¿cierto? Son personajes que forman parte de la ficción. Otra característica del texto narrativo es que hay un tiempo y un espacio, siempre. Así nos lo describan explícitamente, ustedes tienen que reconocer cuál es el tiempo del espacio. Si sucede en el pasado, en el presente, en el futuro, en el día, en la noche, en la tarde. Si es en el pasado, si es un pasado remoto, si es un pasado cercano, ¿sí? Todo eso aparece en un texto narrativo. El lugar, ¿sí? Si es un lugar de ficción o si es un lugar geográfico real. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Que se activó. Ya les doy la palabra para que puedan participar. Otra característica importante es la estructura. No sé si ustedes cuando empezaron a leer cuentos o leyendas o fábulas les dijeron, bueno, la estructura del texto narrativo es inicio, nudo y desenlace. Entonces, cuando uno leía un cuento, en el inicio se planteaba como el lugar, el tema, luego en el desarrollo estaba el conflicto, que era el problema al que se enfrentaba el personaje, y en el desenlace final terminaba la historia. Puede que la historia terminara de manera agradable, puede que no. Entonces, esta estructura es importante que la tengan en cuenta, pero esto ha cambiado mucho, ¿no? Ya no solo encontramos inicio, nudo y desenlace, sino, por ejemplo, hay uno que se llama in media res, que quiere decir que no empieza a contarnos la historia desde el inicio, sino que puede que vaya al pasado, que eso se llama analepsis, que esa parte lo van a encontrar en el cuestionario que tienen que desarrollar. Hay analepsis, es decir, que puede que el personaje vaya a su pasado o vaya al futuro y empiece a contar la historia desde allí, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta ahora cuando vayan a empezar a leer textos narrativos o analizarlos. Bueno, acá tenemos unas imágenes de un cuento que es muy conocido, que es de Christian Andersen, que se llama El nuevo traje del emperador. Quisiera que alguien me contara esta historia de forma ordenada. Las imágenes están en desorden. Entonces quiero que alguien me cuente cómo empezaría la historia, cómo se desarrollaría y cuál sería el final. El que quiera participar, por favor, activa el micrófono, porque es que la verdad yo no los puedo ver acá. ¿Quién quiere participar? Veo que en el chat también han dado sus respuestas. Hasta ahora las veo. Pero ¿quién quiere contarnos esta historia? Así no la conozcan, porque igual esta es una historia de la literatura infantil, puede que muchos la conozcan, pero si no la conocen, ¿cómo la contarían? ¿Qué orden le darían a esta secuencia visual? ¿Quién quiere hacerlo? Tranquilos, recuerden. Sí. No la conozco, pero pues la Sí. leo así. En la parte de abajo, digamos, el rey se imaginaba o lo soñó, lo pensó en la cabeza que iba a ser exitoso y todo el mundo lo iba a admirar, ¿sí? En el cuadrito que está a mano derecha, él está mandando a hacer su pijama, por ejemplo, el chorcito que tiene puesto. Y en la otra,
ya sale a la vida real, sale a la calle y mentiras que todo el mundo se burla. Bueno, hay una interpretación acá muy interesante. Muchas gracias por Profe, esa explicación. ¿Quién quiere contarlo? ¿Otra persona quiere contarlo? eh, Muchas gracias. profe Tatiana. Tatiana. Bueno, profe, la historia del emperador era un emperador bastante presumido, orgulloso, vanidoso, pues busca los mejores sastres y le recomiendan un par de sastres, pues como lo que tengo entendido de la historia. Un par de sastres y los sastres pues resulta que le hacen como una jugarreta, por decirlo de alguna manera. Le dicen que le van a construir los mejores trajes, le toman las medidas y él pues está confiado que son los mejores sastres. Y como es tan orgulloso y tan vanidoso, no se da cuenta que al final pues no le hacen ningún traje. Sale desnudo a la calle y su orgullo no lo deja ver más allá de lo que él quiere creer. Entonces hay un niño que es el personaje de la historia que le grita al papá que lo cargue para ver al emperador y es el único que se atreve a decirle que va desnudo, que realmente no lleva ningún traje. Entonces es cuando el emperador cae en vergüenza y se da cuenta que lo engañaron, ¿no? O que su Muy orgullo se bien. dejó ganar por su vanidad. Muy bien, Tatiana. Conoces la historia y entonces conocer la historia Tengo, nos da como una idea, ¿no? sí, De señora. la secuencia. Muchas gracias. Bueno, hay Bueno. algo de la historia que Tatiana no menciona específicamente que me parece importante y es que los supuestos diseñadores son unos estafadores, ¿no? Entonces, le hacen creer al emperador que los hilos son tan finos, los hilos de la seda son tan finos que son transparentes, ¿sí? Entonces, como mencionaba Tatiana, él es fácil de engañar, ¿no? ¿Y por qué? Porque está comprometido es con los comentarios que los demás hacen de él o lo que opinan los demás sobre él. Es muy importante el personaje del niño en la obra porque él es el único capaz de decirle que va desnudo y hasta que el niño no le dice que él va desnudo, él no se da cuenta de su desnudez y no tiene este sentimiento de vergüenza. Entonces allí nos dice el cuento también de esa importancia de ser espontáneo, de decir lo que pensamos, pues acá es en la figura de un niño, porque realmente ellos son así, pero es relevante en la historia eso, ¿no? La capacidad de poder decir lo que pensamos. Y en general, pues la figura del gobernante, del monarca, pues es totalmente contradictoria, ¿no? Porque se supone que gobierna a su pueblo y debería estar en función de eso, pero realmente es una persona obstinada y que solo está preocupada por el lujo. Veo en el chat, por ejemplo, que hay un aporte sobre que es muy presumido, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos llevan ese tipo de características humanas en este caso tan específico de gobernar? Bueno, gracias por los aportes. Quería pues mostrar este ejercicio para que podamos identificar aspectos específicos del texto narrativo. Fíjense que en una secuencia así de imágenes podemos decir quién es el personaje principal, quiénes son los secundarios, cuál es el conflicto al que se enfrenta el personaje, dónde pasa. Y hay algo importante, hay alguien que nos está contando la historia, que es el narrador, y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuáles son los tipos de narradores. ¿Para qué? Primero, para que ustedes ahora, como lectores, sepan identificar el tipo de narrador. Entonces, vamos solo a ver 3 tipos de narrador, que son el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. Entonces, es importante que ustedes recuerden que tenemos unas personas gramaticales en los idiomas, ¿no? ¿Alguien les recuerda cuáles son las personas gramaticales? ¿No? ¿Alguien lo...? Pues ¿Sí? yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ajá, así es. Entonces, ya cuando identifiquemos esas, tenemos que la primera persona gramatical, que es yo,
Es el tipo de narrador que es protagonista. Sí, acá hay un ejemplo que dice, yo no quería volver aquella noche. Está hablando desde el yo. Como en la anécdota, estaba hablando la mamá, ¿cierto? Estaba hablando en primera persona. Entonces acá cuenta su historia y es el personaje principal. Por eso se llama narrador protagonista. Tenemos otro narrador testigo. Acá hay un error, no es en yo, no es en primera persona, sino en tercera persona. Se llama testigo porque no es el protagonista, ¿sí? Narra lo que ocurre, pero no está inmerso en la historia. Acá tenemos un ejemplo. Gatsby creía en la luz verde, ¿sí? Está hablando de Gatsby, pero no está incluido en la historia. Como cuando decimos, había una vez, cuando decimos no, cuando leemos, había una vez, érase una vez, este es un narrador testigo, ¿sí? Quien cuenta qué va a pasar, pero no está inmerso como protagonista. Y tenemos el último, que es el narrador omnisciente. Este es muy importante y por favor ténganlo en cuenta. Este narrador está en tercera persona, pero tiene una particularidad. ¿Ustedes han escuchado a quién uno se refiere cuando dice omnipotente? ¿A quién nos referimos? ¿Hay alguien que me dice que no está viendo mi pantalla? Sí, señora, no puedo ver la pantalla. ¿Nadie? ¿Nadie la ve? La estoy compartiendo en este momento. ¿Ven la pantalla? Ah, Sí, señora, ahora sí. ay, qué pena con ¿Omnipotente se ustedes. refiere a Dios? Sí, señora. Omnipotente le decimos a Dios, ¿cierto? Y eso quiere decir que Dios está en todos los lugares, que Dios lo sabe todo, que Dios es la fuerza más grande del universo. Entonces, quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque no sé si lo habían escuchado del narrador omnisciente, que dice en tercera persona, que él es el que sabe todo. Él sabe lo que piensa el personaje, lo que siente, pero no está inmerso en la historia, está fuera y nos está contando, pero lo sabe todo. El narrador omnisciente más conocido es el de 100 años de soledad, ¿sí? Cuando dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, este es un narrador omnisciente porque nos está contando todo. Yo sé que al comienzo no es tan fácil reconocerlos, pero ya cuando ustedes empiecen a hacer más lecturas de textos narrativos, lo van a lograr. Ahora les voy a presentar unos ejemplos para que los podamos identificar. Perdón, vuelvo acá atrás porque sé que no habían visto bien este recuadro, pero para que lo tengan en cuenta. Narrador protagonista en primera persona, narrador testigo en tercera persona y narrador omnisciente en tercera persona. Bueno, vamos a ver los ejemplos. ¿Alguien quiere leer este fragmento que es el inicio de 100 años de soledad? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Profe, Muchos, buenas noches. Buenas noches. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad, García Márquez, 1967. Muchas gracias. Entonces, fíjense que acá no es tan fácil identificar por qué es un narrador omnisciente. Lo único que sabemos es que está en tercera persona, ¿sí? Está narrándose desde el él o usted, ¿sí? Porque dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Pero es alguien que sabe qué pasó, ¿cierto? Se supone que van a fusilar a este personaje que es Aureliano Buendía. Y él está diciendo, pasaron muchos años y luego vino esto del pelotón, ¿sí? Y este personaje va a recordar, esa tarde va a ser inolvidable por algo que le ocurrió con su padre, ¿sí? O sea, están a punto de asesinarlo y él recuerda un momento muy querido que vivió con su padre, que fue cuando lo llevó a conocer el hielo. Entonces, bueno, tengamos acá presente que este es un narrador omnisciente. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches.
en algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Ujú, gracias. ¿De qué obra es este fragmento? De De La Don Mancha. Quijote de la Ujú, Mancha. así Don es, Quijote del de la Mancha. ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hay una particularidad acá y es que esto es un español arcaico, ¿no? Porque fíjense que se escribe en 1600, en el siglo XVII, que dice no ha mucho tiempo. Nosotros ya no hablamos así, ¿cierto? Nosotros diríamos no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo. Pero como esto es arcaico, tiene ciertas frases que ya están en desuso. Por eso leer el Quijote a veces no es muy fácil para algunos lectores debido a estos arcaísmos. Pero fíjense que acá tenemos un narrador en qué, primera persona, segunda persona o tercera persona, ¿no? ¿Alguien que lo pueda identificar? ¿Sería Está de pronto en primera persona? Primera. ¿Seguro? Pues yo no veo nada conjugado en yo, en primera persona. Es en tercera Para mí sería persona. segunda persona. Está en tercera persona, así es. Sí, porque dice, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanza Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Hay una particularidad acá y es que este no es un narrador omnisciente, es un narrador testigo, ¿sí? Acuérdense que el testigo es el que cuenta la historia, pero no es protagonista. Y tenemos el siguiente ejemplo, que es este. ¿Quién quiere leerlo? Yo, profe, Sí. vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo lo prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Pedro Páramo, Juan Rufo, 1955. Muchas gracias. Aquí, ¿en qué persona gramatical se está narrando? En primera En persona. primera persona. Muy bien. Fíjense que acá lo identificaron fácil. Vine a Y ella es Comala, no. protagonista. Ajá, además es protagonista. O sea, es el hijo de Pedro Páramo, es lo que sabemos, ¿cierto? Y es muy fácil identificarlo por eso, porque los verbos están conjugados en primera persona. Vine, prometí, vendría, ¿sí? Están conjugados así. Bueno, entonces en esos tres ejemplos se puede identificar los tipos de narrador, ¿sí? Que es un ejercicio que ustedes van a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Cuando empiecen a leer, ustedes van a empezar a identificar cuáles son los tipos de narrador. Bueno, antes de continuar, porque ya vamos a ir a la parte de la escritura del texto, les voy a enviar un enlace de ejercicios de adjetivos. Quiero que lo abran y yo ya les empiezo a compartir acá pantalla. Este es una página de ejercicios de adjetivos. Irene, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, es que se me quedó la manito levantada, no he podido bajarla, qué pena. Ah, bueno, tranquila. Bueno, vamos a ingresar al número 1, pero yo les dejo esa página para que ustedes puedan practicar ejercicios de adjetivos. Acá también hay otros un poco más complejos de oraciones y textos, ¿sí? Cuando tengan tiempo y tengan oportunidad de hacerlo, lo pueden hacer. Entonces, vamos a hacer solo unos cuantos acá para que identifiquemos los adjetivos, pero quiero que ustedes me ayuden. Tenemos esta oración. Juan no es muy alto. ¿Cuál sería el adjetivo? Alto. Alto. Bien. Vamos con la siguiente. Él vive en una hermosa casa de madera. ¿Cuál es el adjetivo? Hermosa. 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 Muy bien. Siguiente. Tomamos unas bebidas calientes. ¿Cuál es el adjetivo? Caliente. Caliente. Calientes. Muy bien.
La vieja escuela ya no estaba. ¿Cuál es el adjetivo? Vieja. Vieja. Aquí sería como antigua, ¿cierto? Sí. Muy bien. Siguiente. Soplaba un fuerte viento del sur. ¿Cuál es el fuerte? Muy bien. Fuerte. Es la más lista de la clase. Lista, como pilosa, Lista. algo así. Ajá. Inteligente. El tiempo seco dura 2 meses. Seco. Seco. Muy bien. Y hagamos la última. Su ayuda fue muy útil para nosotros. Útil. 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 Ujú, muy bien. Entonces la idea es eso, que ustedes revisen. Como les indico, acá ya hay otro nivel de adjetivos. Es súper sencillo. Ustedes leen la oración y lo van respondiendo. Y así pueden ir practicando. También les voy a compartir este enlace sobre, permítanme un segundo que no me deja, sobre tipos de narrador. Entonces, también se los voy a enviar para que lo tengan a la mano y puedan hacer esos ejercicios. Son sencillos, son básicos, pero ayudan mucho para estos temas gramaticales. Vamos a empezar. Tipos de narrador. Este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona, él cuenta su propia historia. A, narrador objetivo, testigo, omnisciente o protagonista. ¿Cuál sería? La D, profe, narrador protagonista. La D. Muy bien, acá nos van a mencionar otros. Bien, nos van a mencionar otros, pero eso pasa mucho, que nos cambian a veces los nombres. Este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. ¿Cómo será? Narrador omnisciente, narrador testigo, narrador objetivo, narrador protagonista. La B, profe. Narrador testigo, narrador testigo. ¿Seguras? En el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. Es la A, profe. ¿Omnisciente? La A, profe. Acuérdense que objetivo, es omnisciente. Bueno, ¿cuál pongo? ¿A, B o C? La C, profe. Yo digo que la C. Bueno, vamos a ver. Objetivo. Fíjense que hay una relación con la cámara. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Narrador objetivo, testigo, protagonista o omnisciente. ¿Qué dicen ustedes? Hay dos posibilidades. ¿Cuál será? Testigo, profe. Testigo. Bueno, voy a ser testigo. A ver. Les cuento que era narrador omnisciente. Omnisciente. A veces no es tan fácil de reconocerlos. Entre el testigo y el omnisciente. Bueno, entonces también les dejo ese enlace. En esta página hay varias actividades que les puede servir. Y voy a volver nuevamente a la presentación para que ya abordemos la parte final del taller, que es básicamente la parte práctica de esta sesión. Entonces, permítanme, les comparto nuevamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Ya vimos el texto descriptivo, ya vimos el texto narrativo. Ahora vamos a escribir, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar de nuestro contexto personal, ¿sí? Dentro de este contexto personal, ustedes van a describir el lugar donde ustedes nacieron, ¿sí? No donde viven, sino el lugar de origen. También van a hablar de su familia y de su contexto en general.
quiero que mencionen sus experiencias de aprendizaje, valorando esa historia de vida que ustedes tienen tan importante. Y también van a mencionar su territorio, definiendo la cultura, la historia de su región, ¿sí? Como rasgos muy particulares. ¿Con qué propósito? Con que en el comienzo de este texto que ustedes van a escribir puedan atrapar al lector, ¿sí? Recuerden que el lector es quien los lee, y por eso es tan importante el inicio, para que allí podamos capturar su atención. Entonces aquí ustedes dan la atmósfera, que es todo el contexto que mencioné anteriormente, y dan detalles muy específicos. La idea es que usen un lenguaje claro, que no sea tan complicado, que puedan describir detalles, que también puedan expresar sus emociones, por ejemplo, al recordar parte de su pasado o de donde ustedes son, y que esté todo conectado, ¿sí? No que empiecen a hablar de una cosa y después de otra. Después, ese sería el inicio, ¿sí? De lo que ustedes van a escribir. Quiero que me pongan cuidado y al final yo les doy toda la información, abrimos el espacio para las preguntas. Luego, en el párrafo de desarrollo, ustedes van a explicar cuál es el programa que cursan en la UNAD y por qué decidieron estudiar en la UNAD. Luego van a describir cuáles son esos retos y esos aprendizajes que han tenido en este proceso de aprendizaje y cómo imaginan o cómo se imaginan ustedes al terminar sus estudios universitarios, ¿sí? Esto es una proyección a futuro. Recuerden que pueden usar conectores, porque pues esta ya es la segunda parte, ¿no? Entonces pueden usar además, por eso, por otro lado, sin embargo. Acuérdense mucho de expresar acá sus emociones, porque esto es un texto narrativo, pero también de esas proyecciones que tienen como personas y como profesionales. Y van a hacer un cierre. En ese cierre van a hablar de lo que sueñan en su territorio, en su región, a partir de lo que están estudiando. Entonces, ¿cuáles son los aportes que ustedes pueden hacer en su región, en su comunidad, en su familia o en grupos más pequeños? ¿Y cuál es el compromiso que ustedes asumen como profesionales? Entonces, a partir de estos conocimientos que ustedes están adquiriendo, ¿cómo creen que pueden aportar al desarrollo de su territorio? Bueno, acá les tengo un ejemplo, porque claro, les expliqué cómo puede ser la estructura del escrito, pero para que lo tengan claro es este. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Yo. Dale. Dominic, ejemplo de una autobiografía bajo esta propuesta. Lea lo más importante. Soy estudiante de zootecnia de la UNAD SEAT Sogamoso, motivado por mejorar la producción animal en mi región y aportar al desarrollo del campo boyacense. Desarrollo, información relevante. Nací en una familia campesina de la provincia de Sogamuxi, donde desde niño tuve contacto con el cuidado de bovinos, ovinos y aves de corral. Esta experiencia despertó mi interés por comprender la nutrición, el bienestar y el manejo técnico de los animales, lo que más me llevó a ingresar a la UNAD, donde he fortalecido mis conocimientos científicos y mi compromiso con el sector rural. Cierre, información complementaria. Mi meta es aplicar lo más aprendido para apoyar a los productores locales, mejorar la calidad de vida en el campo y contribuir al desarrollo sostenible de mi comunidad. Muchas gracias por leer. Bueno, entonces fíjense que acá se condensa esas preguntas que yo les hice inicialmente. Entonces, bueno, acá hay como unas características. Recuerden que pueden poner un título, que el título sea fácil de entender, que sea breve. Y una cosa importante es que sea claro, ¿sí? Que fíjense que quien leyó, pudimos entender pues fácilmente la profesión del
del estudiante, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que sueña, ¿sí? Entonces, que sea claro. Básicamente es eso. ¿Cómo van a entregar el producto final? Voy a salir de acá para explicarles rápidamente. Acá en el mismo enlace del Padlet que les he enviado, se pueden adjuntar documentos en Word. Entonces, la idea es que ustedes abran un documento en Word. Y yo ya les voy a enviar las preguntas para que las tengan a la mano, perdón, y así puedan resolver fácilmente el desarrollo del texto. Entonces ustedes van a, yo acá voy a copiarlas para darles un ejemplo. Entonces estas son las preguntas, tenemos otras acá. ¿Qué sueñas hacer por tu territorio? Ay, perdónenme que no me deja acá copiar, ya, copiar. Listo. Entonces acá, digamos que ustedes han desarrollado su texto. Yo puedo decir, mi nombre es Carolina Parra. Soy de Bogotá. Soy de Bogotá. Mi familia la conforman mis padres, mis hermanas, mi hijo. Bueno, acá ustedes continúan, ¿cierto? Respondiendo a estas preguntas. Luego guardan el documento. Acuérdense que ustedes deben buscar un espacio donde guardarlo. Acá yo voy a poner texto, CIPAS, para tenerlo claro, y le doy guardar. Lo cierro y ahora sí voy al Padlet. Entonces, ¿cómo lo publico en el Padlet? Ustedes ya saben que se abre acá este recuadro. Quiero adjuntar el documento, entonces escribo mi nombre nuevamente, docente Carolina Parra, y ya no escribo acá, sino que voy a esta opción que dice cargar. Es el primer icono. Acá le doy cargar y voy a poner el de texto CIPAS. Entonces, fíjense que cuando se carga, aquí está cargando todavía, cuando se termina de cargar, aparece lo que se escribió, ¿sí? Y ustedes le dan publicar. En este momento no le voy a dar publicar, pues porque realmente es un ejemplo, pero es para que tengan en cuenta, ¿sí? Cómo se debe hacer la ruta para subir la actividad. Bueno, voy a dejarles las preguntas. La voy a dejar acá por el chat para que se guíen. No sé si dejarlas en los grupos de seguimiento, que a veces se llena de mucha información y no sé si sea bueno para ustedes, pero les voy a dejarlas acá en el chat. Quiero saber en este momento si alguien tiene alguna pregunta de cómo desarrollar la actividad. Aquí Mayra Alejandra me responde, me pregunta, profe, ¿lo pueden ver después? Sí, claro que sí. Ten en cuenta lo que dije al comienzo, sé que hay personas que están trabajando en este momento y no lo pueden hacer. Entonces, tenlo en cuenta, por favor, para que abras luego el Padlet y puedas hacer el proceso. Les voy a dar unos minutos para que hagan la redacción y ya les envío el quiz y en el quiz está el registro de asistencia. El quiz es súper sencillo y es importante que lo hagan porque tiene que ver con las preguntas que les van a aparecer en el cuestionario. Entonces, esta es una opción que ustedes tienen para mejorar su comprensión lectora frente a estos temas. Irene, Irene no pudo bajar la mano. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Ya les envié las preguntas por acá. Y bueno, voy a dejar las preguntas en el Padlet para que no se les vayan a olvidar. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿se puede enviar después de que termine el CIPAS? Sí, señora. Si en este momento no pueden enviarlo después. Pero la idea es que lo hagan antes de... Por favor, qué pena con usted. ¿Me repite dónde se puede enviar? Es que ese internet está fallando mucho. Es Irene, ¿cierto? Sí, señora, qué pena.
Tranquila, Irene. Es que como yo le veo la mano levantada y le pregunto y no me dice nada, pienso que... Bueno, entonces, Irene, le comparto nuevamente pantalla. Recuerde que el Padlet, cuando usted lo abre, le aparece esta opción acá abajo que dice publicar. Usted le da clic y le aparece este cuadro de texto. Aquí va a escribir su nombre. En este caso yo escribo el mío. Señora. Docente Carolina Parra. Y ya no va a escribir acá como en el ejercicio anterior, no. Va a adjuntar, acá y es el primer icono, dice cargar. Entonces le da cargar y va al espacio donde dejó el documento guardado. Acá yo le puse texto CIPAS, le doy a abrir y acá se empieza a cargar. ¿Cómo verificamos que está cargado totalmente? Porque ya aparece el escrito. Y ahí le da a publicar. ¿Sí? No le doy en este momento porque la idea es pues no llenar. Pero acá les doy un ejemplo, miren. Acá esto es de la sesión anterior y esto es lo que compartieron los estudiantes. Si tienen dudas de las preguntas, las acabo de enviar, son estas. ¿De dónde vienes? ¿Qué valoras de tu historia? ¿Qué te define de tu territorio? ¿Qué sueñas hacer por tu territorio? ¿Qué compromiso asumes como profesional y ciudadano? Si quieren pueden copiar las preguntas, las llevan al documento de Word y ahí van redactando. Bueno, entonces puedo hacer silencio para que ustedes puedan... Ay, ¿a quién no le carga la pantalla? Yesenia, sí. Yesenia, ¿me confirmas si definitivamente no viste la pantalla? ¿Puedes activar el micrófono, Yesenia? Creo que no me Profe. escucha, señora. Hola, profe. Sí, yo te estoy escuchando. Ay, ¿No qué viste, pena. no viste lo de...? No, no. Bueno, tranquila, ¿Por dónde publicarlo? No. tranquila, lo vuelvo a explicar para que tengan el tiempo de hacerlo. Qué pena, Bueno, tú sí. abres el enlace del Padlet y te aparece esto, ¿sí? En la parte de abajo dice publicar, mira en este color como un azul. Entonces tú le das clic sobre publicar y acá donde dice sujeto, tú escribes tu nombre. Aquí yo escribo el mío. Ya no escribes acá abajo como en el ejercicio anterior, sino que acá en el primer icono que dice cargar, le das clic y buscas el documento donde lo guardaste. Sí, yo le puse texto CIPAS, le doy a abrir y ahí se carga. Y cuando ya se haya cargado, te aparece así. ¿Sí? Te aparece todo lo que escribiste y le das publicar. Yo no lo publico porque pues quiero que estén son sus escritos. Bueno, ¿es claro? Sí, ya lo visualicé. Entonces, ahí es la narración que vamos a hacer en base a las preguntas que acabo de mandar. Sí, míralas, acá están. Ah, bueno. Ahí las puedes Gracias, copiar. profe. Con mucho gusto. Y en el chat también aparecen las preguntas por si, Sí, por si no las gracias. tienen claras. Profe, qué pena. O sea, ¿hay que hacer un texto nada más o se contesta la pregunta por pregunta? Vas contestando las preguntas y esas preguntas te dan un texto. Ah, ok, ya un texto, listo, muchas gracias. Sí. Blanca me dice, ¿se contestan las preguntas que me... Ah, es la misma pregunta. Sí, ustedes van preguntando y pues eso les va a generar un texto. Fíjense que básicamente es un escrito autobiográfico. Están hablando de su vida. Quería verificar, fíjense que acá ya hay estudiantes que están participando, porque acá yo puedo ver el movimiento de ustedes. Entonces, mientras tanto, voy a apagar el micrófono 5 minutos para que ustedes se concentren, puedan responder y ya les comparto el enlace del quiz y la asistencia.
Yesenia, creo que estás, es Yesenia Córdoba, sí, estás compartiendo el tablero. Yesenia, ¿me escuchas? Profe, sí, qué pena, ya reviso que no sé dónde me metí. Ah, por favor, sí, te recomiendo. Profe, ya lo quité. No, sigue apareciendo. Es que estoy buscando, Profe, ya no pero no. aparece, ¿cierto? Qué pena. Sí, sí, ahí estás. Veamos por qué pasó. Que no encuentro a Yesenia. Aquí No. estoy, pero Bueno, no, qué voy pena, a no compartir sé. pantalla, tranquila, voy a compartir pantalla para ver si nos... Listo, ya desapareció. Bueno, entonces Gracias, qué primero pena. quiero ver, tranquila, quiero ver cómo va la participación. Entonces, en el Padlet, efectivamente ya se ve el aporte de Luisa Fernanda Moreno, de Blanca Janet Ortiz. Entonces, fíjense que después de que puse las preguntas, ya aparece la participación de ellas. Y acaba de participar Marisela Londoño Arcila. Muy bien. Entonces ya les doy 2 minuticos más para poder compartirles el enlace del quiz. Bueno, bien, entonces ya acabo de enviar por el chat el quiz. Por favor, me van confirmando si pueden abrir el enlace. ¿Ustedes lo completan con toda la información? Voy a compartir pantalla para que lo vean. Y les solicito, por favor, que revisen en su correo electrónico. Les va a llegar la confirmación de que lo llenaron, ¿sí? Aquí está, deben poner su nombre completo, el número de identificación, el programa que cursan, y acá lo empiezan a responder eligiendo solo una opción. Luego de que lo hagan, le dan enviar. A mí acá no me aparece, pero a ustedes sí. Y a su correo electrónico les aparece la confirmación con las respuestas correctas. Pues ahí ustedes verifican, porque fíjense que lo importante de estos quizzes es que ustedes se puedan preparar para los cuestionarios y si se equivocaron en muchas preguntas puedan revisar esa información y poderla interiorizar.
¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces estoy acá. Voy a detener la grabación